¿Qué harías para evitar que le ocurriera esto a su pueblo? ¿Qué dejarías de hacer? ¿Sería capaz de mentir? ¿Violaría tratados? ¿Asesinaría a gente? ¿Dónde trazaría la línea? ¿En cualquier lugar? Por otro lado, si estuviera ganando una guerra y si el enemigo se encontrara completamente derrotado, ¿hasta qué punto intentaría minimizar el número de bajas de sus hombres? Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana. Para él, el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Fue el primero en usar la palabra Estado en su sentido moderno. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna como expresión específicamente distinta de las antiguas formas de totalitarismo. Sus ideas políticas estaban impregnadas de sentido práctico y una visión realista de gobierno. Pero, ¿quién fue Maquiavelo? Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el seno de una familia de clase media. Después de la caída de los Médicis, entra de modo oficial a la administración, como secretario de la señoría que precedía la segunda cancillería encargada de cuestiones militares del interior y del exterior. Desde esta época hasta 1512, que ocurre la restauración del gobierno de los Médicis, Maquiavelo cumple distintas misiones en Italia y en el exterior. Esto tiene como consecuencia la base de formación de su pensamiento político y militar. 1512 es un año de suma importancia en su vida, debido a que al volver de los Médicis al poder es acusado de conspiración y de ser el enemigo real y político y desterrado de la ciudad durante casi un año hasta que es comprobada su inocencia. Desde esta serie de sucesos, Maquiavelo se retira a una finca cerca de San Casiano y es ahí donde escribiría El Príncipe, dedicado a Lorenzo de Medici, e iniciaría los discursos sobre la primera década de Tito Livio. El contexto histórico-social de Maquiavelo transcurrió en 4 terrenos importantes. En el terreno político, la creación de estados nacionales, como resultado de la desintegración del imperio acaecida al final de la Edad Media. En lo económico, esta época se caracteriza por la aparición de una burguesía capitalista que ejerce un papel preponderante en la sociedad y la política. En el terreno filosófico, se volvió a las fuentes de la filosofía griega, cuyos inicios se remontan al siglo XVIII, y se acentuó tras la caída de Constantinopla con la llegada a Occidente de muchos sabios bizantinos con sus bibliotecas. Hubo un resurgir de los sistemas filosóficos griegos, especialmente el aristotelismo y el platonismo. Y en este último, Maquiavelo encontró a uno de sus más grandes contrincantes, Tomás Moro, quien escribió una novela filosófica llamada Utopía, que iba dirigida contra el ideal del gobierno despótico defendido por Maquiavelo. Finalmente, en el terreno religioso se produce la Reforma Protestante, con la rebelión de Lutero en 1517. Del lado católico se funda la Compañía de Jesús y con el Concilio de Trento se inicia la Contrarreforma. A Maquiavelo le resulta especialmente interesante el análisis de la personalidad del político. El político ha de ser una persona hábil, capaz de manipular situaciones valiéndose de cualquier medio, ha de poseer destreza y una equilibrada combinación de fuerza y tesón, además de intuición para sortear los obstáculos que se le presente y una carencia total de escrúpulos. Ha de ser además capaz de actuar según los cambios momentáneos,
buscando apoyos o forzando traiciones según las circunstancias. En consecuencia, el político no debe poseer virtud alguna, pero ha de estar en condiciones de simular poseerlas todas, lo que supone actuar con absoluta indiferencia ante el bien y el mal, con absoluto despotismo. El Príncipe no es otra cosa más que un manual para la conservación del poder a toda costa. Es ahí donde surge su famosa frase del fin justifica los medios. La principal preocupación de Maquiavelo en el texto es el ejercicio y la conservación del poder, y es aquí donde se origina la virtud política, que es el aprender a no ser bueno y utilizar todo esto en beneficio propio. Habla también de la relación que el gobernante debe tener con el ejército. Dice que el gobernante debe conocer el arte de la guerra, pues esto le servirá para obtener la estimación de sus soldados, conocer a su país y entender mejor su defensa. Maquiavelo resalta dos actitudes del pueblo hacia el gobernante, el amor y el temor, pero ante todo esto siempre debe evitar ser odiado. Acerca de si conviene mejor ser amado o temido, Maquiavelo dice que convendrían las dos, pero como esto resulta muy difícil, es mejor ser temido, debido a que los hombres tienen menos miedo de ofender al que aman, pues el amor está mantenido por un vínculo que debido a la naturaleza mala y despiadada del hombre se rompe, pero el temor se mantiene por el miedo al castigo. Para Maquiavelo, la mejor forma de gobierno es la república. El gobierno de muchos es mejor que el de unos pocos, y justifica la romana como la más perfecta. Según Maquiavelo, había que separar la religión de la política, pues sobre el mundo terrenal, ésta no tenía por qué ejercer poder. Sin lugar a dudas, se trata de una idea precursora para las doctrinas políticas de los siglos venideros. Para concluir, podemos decir que independientemente de si se está de acuerdo o no con lo que escribió, Maquiavelo tiene el mérito de haber roto con todo lo establecido, con todos los esquemas y lo que se pensaba para esa época, para traer nuevas ideas antes desconocidas. Podemos decir que fue el primero en interesarse en el arte de la política y la conservación del poder, además que tiene el mérito de que escribió de una manera tan precisa y objetiva que sus ideas siguen teniendo vigencia. En general, podemos decir que Maquiavelo fue y sigue siendo uno de los autores más brillantes en cuanto a política y el ejercicio de poder se refiere.